tiempo de Navidad encontramos un buen ejemplo de eso en el materialismo, y muchas personas buscan su identidad en sus posesiones, en las cosas materiales. Cosas como dinero, sexo, comida, ropa, una casa, un carro, un juguete. Esas cosas en nuestras vidas no son malas en sí. El sexo es bueno en el matrimonio, el dinero puede ser un siervo maravilloso, la comida es necesario para la alimentación del cuerpo, ¿verdad? Es bueno tener una casa sobre la cabeza de uno, un carro nuevo, tener un carro nuevo, un carro que funciona por lo menos. No hay nada pecaminoso en esas cosas. Pero esas cosas llegan a ser dioses, se convierten en dioses en nuestras vidas cuando esas cosas llegan a ser la fuente de nuestra identidad y tratamos de llenarnos con esas cosas. Quiero comprar este carro para que las personas piensen tal cosa de mí, quiero poner este tipo de ropa para que las personas piensen así de mí, tener esa televisión, esa computadora, ese iPad, ¿verdad? Muchas cosas tratando quizás de buscar nuestra identidad y llenar ese vacío que nosotros tenemos en el corazón. Pero nosotros sabemos realmente dónde hallamos nuestra identidad como creyentes, de dónde viene nuestra identidad como seguidores de Cristo Jesús. ¿Dónde la hallamos? En primer lugar, antes de leer el pasaje que tenemos delante de nosotros, quiero decir que tu identidad, y escucha bien a esto, tu identidad no se encuentra en lo que otros te hayan hecho. Tu identidad no se halla en lo que otros te hayan hecho. Algunas personas buscan su identidad en el sentido, pensando, pues yo soy una víctima, otras personas han pecado contra mí y hay una cierta identidad en eso. La Biblia nos enseña que no debemos tratar de encontrar nuestra identidad en eso. Y si eres una persona que ha sufrido de los pecados de otras personas, o estás sufriendo actualmente, no por tu propio pecado en primer lugar, aunque eres pecador también, pero no principalmente por tu propio pecado, sino por el pecado de otra persona, yo te digo esta noche que tu identidad, si conoces a Cristo Jesús, si tu fe está en Él, tu identidad, tu valor no se encuentra en lo que otros te hayan hecho, sino en lo que Dios ha hecho por ti. Tu identidad no se encuentra en lo que otros hayan hecho a ti, los actos pecaminosos que hayan cometido contra ti, sino se encuentra en lo que Dios ha hecho por ti. Podríamos decir para todos que nuestra identidad no se encuentra en lo que nosotros hacemos o no hacemos, sino que se encuentra en lo que Jesucristo ha hecho. Eso es lo que vamos a ver aquí en Efesios capítulo 1, empezando con el versículo 3. Dice, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y vamos a detenernos ahí por un momento, para no pasar por esa frase demasiado pronto. Alabado sea ¿quién? Dios. Podemos a veces leer acerca de Dios y ya llega, especialmente los que ya tienen tiempo en la iglesia o leyendo la Biblia, llega a ser algo como muy común para nosotros. Pues alabado sea Dios, ya voy a seguir leyendo. Pero vamos a enfocarnos por un momento en de quién está hablando aquí. Está hablando del Creador del universo, aquel que conoce cada estrella, el que sabe la temperatura de la estrella, de estrellas que están billones y billones de años luz de nosotros. Dios no solamente sabe su temperatura y su tamaño exacto y todos los detalles acerca de esas estrellas, Él es aquel que los ha hecho, los ha creado. Él creó ese planeta y cada uno de nosotros tenemos vida, solamente estamos respirando porque Dios, dice la Biblia, que Jesucristo sostiene todas las cosas. Él nos sostiene, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ese Dios tan poderoso. Él sabe, fíjense en eso, Él sabe
las palabras, cada palabra en cada libro, en cada capítulo, en cada libro que jamás ha sido escrito en toda la historia, en todos sus lenguajes y idiomas. Y Él sabe el pensamiento que está en la mente de cada persona en todo el mundo, de los 7 billones de personas que están en el mundo. Sabe exactamente lo que están pensando, lo que están sintiendo. Y Él sabe exactamente lo que estuvieron pensando ayer y lo que han pensado cada día, cada segundo de su vida. Es un Dios grande, enorme, más allá de nuestra comprensión. Entonces, empezamos con Dios. La historia del Evangelio, la historia siempre empieza con Dios. Cuando empieces a hablar con una persona acerca de la salvación, siempre debes comenzar con Dios. La historia se trata de Él. No se trata principalmente de nosotros, no de mí, no de ninguno de ustedes, sino se trata de Dios. Él es el tema central y todo empieza con Él. Con un Dios perfecto, santo, sin mancha, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene todo conocimiento, toda sabiduría y todo poder. Dios, y nos dice que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Él nos ha bendecido en Cristo, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que antes de que el mundo existiera, antes de que tuviéramos vida en nosotros, Dios existía y Dios no estaba solo. Dios existía en su propia comunidad. Un solo Dios, pero en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la razón que Dios no creó el mundo de necesidad. No es que Él sentía muy solo y por eso quiso crear los seres humanos. Dios no estaba solo, Dios existía en la comunión de Él mismo, en la Trinidad. El Dios es el Dios triuno. Y sé que eso es un misterio para la mente humana, pero es una verdad revelada a través de las Escrituras, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Entonces Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, y dice que Él nos ha bendecido en Cristo, en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual, y todo en Cristo. Ahora, versículo 4, Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Okay? Dios nos escogió en Cristo. Si estás confiando en Cristo, no estás confiando en tus obras, no estás confiando en tu religiosidad, o el hecho de que hayas tratado de ser buena persona, pero estás realmente confiando en la cruz de Cristo y entiendes que Cristo murió en tu lugar y pagó el precio de tu pecado y venció el enemigo que tú no podías vencer y te ofrece vida, que realmente estás confiando en eso. Si tu fe realmente está en Cristo y la idea, si alguien te tratara de sugerir que tú eres salvo por tus obras, esa idea para ti sería repulsiva, porque dirías, jamás quiero pensar eso, porque yo sé que soy salvo únicamente por la gracia de Dios. Si tú estás en Cristo, si realmente estás confiando en la obra de Cristo en la cruz por ti, su vida perfecta, su muerte de sacrificio y su resurrección, su victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás, si realmente tu fe está en Cristo, en lo que Él ha hecho, tú puedes saber que esto está hablando de ti. Pablo aquí en Efesios, en el versículo 1, nos dice que Él está escribiendo, versículos 1 y 2, a los santos y fieles que están en Éfeso. Entonces Él está escribiendo a la iglesia, personas que han puesto su fe en Cristo. Dice, Dios nos escogió en Él, es decir, Cristo, antes de la creación del mundo. Antes de que tú nacieras, mucho antes de eso, antes de la creación del mundo, Dios te escogió en Cristo. Y con un propósito. ¿Por qué te escogió? ¿Por qué me escogió? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios, antes de la creación del mundo, nos escogió en su Hijo Jesucristo. Había un plan, aún antes de que Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios ya tuvo un plan de cómo Él iba a redimir a un pueblo para sí mismo, de entre todos sus pueblos y todas las lenguas
todas las tribus de la tierra. Aún antes del pecado, Dios ya tenía un plan para mostrar su gloria, la gloria de su gracia en su Hijo Jesucristo. Y Él nos escogió para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, la Biblia habla de santidad de dos maneras, dos aspectos de santidad y de justicia también. Habla de nuestra posición y también de nuestra vida práctica. Y como estamos hablando de nuestra identidad y dónde hallamos nuestra identidad como cristianos, que la hallamos en Jesucristo, no en nuestro propio mérito, no en nuestras propias obras, no en ninguna cosa que nosotros ofrecemos como seres humanos, sino la hallamos completamente en Cristo. Entonces, aquí nos está diciendo que Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Y este tipo de santidad se refiere a nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Ahora, piensa por un momento en cómo es posible ser algo, pero a la vez no portarse completamente conforme a lo que eres. Un príncipe, por ejemplo, ¿okay? Para darles un ejemplo, porque a lo mejor estoy perdiendo a algunos de ustedes. Yo sé que a lo mejor algunos llegan cansados de trabajo y todo eso, pero pongan atención, por favor, porque es muy importante que entendamos este concepto. Un príncipe es un príncipe, es el hijo de un rey. Y aun si él anda borracho en la calle, ahí tirado a un lado de la calle, él sigue siendo príncipe. Su posición, su identidad es un príncipe. Es el hijo de un rey y eso no va a cambiar. Aunque su práctica no está conforme, su estilo de vida no está conforme con su posición. No está portándose como todo un príncipe. Está portándose más bien como un mendigo. Así que a veces como cristianos nosotros no andamos completamente en la posición que tenemos en Cristo. Pero sin embargo, Dios cuando Él nos salva, Él nos ve ya posicionalmente en Cristo. Él ya nos ve en Cristo, que esa es nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad en Él. Y en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1, Pablo dice a los creyentes, ahora, dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Y los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios nos hablan de la vida práctica del cristiano, que debemos dar la evidencia de nuestra identidad en Cristo. Debemos realmente vivir con buenas obras, pero todo eso no para ganar nuestra salvación, no para mantenernos salvos, no para ganar favor con Dios, pero lo hacemos porque creemos que Dios ya nos ha dado su favor. Él ya nos ha salvado, Él nos amó primero, entonces nosotros respondemos sirviéndole a Él. Y obviamente nadie lo hace perfectamente, pero andamos más y más por el poder del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, orando. El deseo de Dios para cada cristiano, para cada creyente es que seamos santos en nuestra vida práctica. Pero este versículo no está hablando de nuestra vida práctica, está hablando de nuestra identidad, de nuestra posición. Es decir, que tú, si estás en Cristo, eres un santo. De verdad, eres un santo. A veces pensamos en los santos solamente como algunas personas que vivieron vidas muy piadosas y ayudaron a muchas personas. Eres un santo. No, la Biblia nos dice que cada persona que está en Cristo es santa. Entonces yo puedo decir San Nicolás. Perdón. San Nicolás, San Jesús, ¿verdad? Santa Julia. No vamos a decir eso, pero por ejemplo, ¿verdad? Realmente ellos son santos en los ojos de Dios. No les voy a decir que me tienen que decir San Natán, pero realmente por la gracia de Dios no se basa en el hecho de que si yo haya hecho buenas cosas o no. No se basa en eso. Se basa en que si mi fe está en Jesús, si mi fe está en Jesús, si realmente yo pertenezco a Jesús porque Él me escogió antes de la creación del mundo y Él me ha salvado, me ha liberado de mi pecado, Él me declara santo, me declara justo. Y esa es la verdad
de lo que llamamos unión con Cristo. Lo que llamamos la unión con Cristo. Y habla más de eso en el capítulo 2 de Efesios. Pero nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. En 2 Corintios 5:21, por ejemplo, nos dice que Él que no conoció pecado, hablando de Jesús, ¿verdad? Él que nunca pecó, que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Nosotros los creyentes llegamos a ser la justicia de Dios por medio de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Hablamos de un gran intercambio que sucedió. En la cruz del Calvario, Cristo tomó nuestro pecado y Él nos da su justicia. Es la única razón, es la única base sobre la cual nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Es la única base sobre la cual nos da esa confianza para acercarnos a Dios. Porque un solo pecado es suficiente para separarnos de Él. No es una cuestión de, pues yo no he pecado tanto, yo estoy tratando de ser buena persona, yo estoy tratando de vivir conforme a la Biblia. Entonces yo creo que Dios me va a aceptar. Yo creo que puedo entrar con confianza ante la presencia de Dios. No es una cuestión de eso. Tiene que ver no con mis obras, sino con la obra de Cristo. No tiene que ver con lo que yo haya hecho, sino tiene que ver con lo que Cristo ha hecho. Ahora bien, porque algunos están pensando, entonces, ¿eso nos da licencia para vivir como nos dé la gana? No, porque la Biblia nos enseña que los que están en Cristo van a vivir para agradar a Dios. Y el Espíritu Santo nos da nuevos deseos, nos da un nuevo corazón. Empezamos a amar las cosas que antes odiábamos, las cosas de Dios que antes ignorábamos, ya amamos esas cosas. Y las cosas que antes, el Dios que antes odiábamos, que antes aborrecíamos, que antes ignorábamos, ese Dios ahora amamos y queremos agradar. Es un cambio que Dios produce en nuestro corazón. No es de inmediato, es un proceso y es lo que llamamos la santificación. La santificación progresiva. Entonces, podemos decir, hay santificación posicional, tu identidad en Cristo. Tú eres santo si estás en Cristo. Pero también necesitas ser santificado en tu vida práctica, día tras día tras día, por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Me da a entender? Amén. Esos dos aspectos. Y es muy importante porque si leemos la Biblia sin ese entendimiento podemos confundirnos muchas veces. Porque hay algunos versículos que no tienen sentido, muchos que no tienen sentido si no los entendemos dentro de este contexto. Entonces, hablamos de nuestra identidad, de nuestra posición en Cristo, lo que somos en Él. No tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hecho. Completamente es debido a la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo. Y también tenemos nuestra posición, es nuestra propia responsabilidad de andar de una manera digna de ese llamado, de agradar a Dios con nuestra vida, de realmente llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:13. Bueno, Dios entonces nos declara justos. Y no tenemos el tiempo para verlo esta noche, pero en Romanos 3, la última parte de este pasaje, nos dice, Pablo hace la pregunta, ¿cómo puede ser Dios justo y a la vez el que justifica? Porque eso fue un problema. Bueno, desde nuestra perspectiva humana había un problema. Dios es santo y nosotros no lo somos. Dios es perfecto y tan santo que no puede tener comunión con pecadores. Entonces, ¿cómo pudo Dios redimir a un pueblo para Él mismo, para sí mismo? ¿Cómo podría rescatar a personas pecadores de la humanidad para traerlos a disfrutar la eternidad con Él? ¿Cómo podría hacerlo? Pues eso es lo que celebramos en la encarnación de Jesucristo, que Él vino, se hizo hombre y como un hombre perfecto murió en nuestro lugar y nos justificó. Él nos da su justicia y Él toma nuestro pecado. Él vivió la vida, ¿verdad? Esa es una frase que podemos recordar. Él vivió la vida que no pudimos vivir. Murió la muerte que nosotros merecemos morir. Y venció el enemigo que nosotros no pudimos vencer. Entonces, en Cristo nosotros somos justificados. Y la justificación es hermosa. Porque no solamente es perdón. Aquí en Efesios 1:7 nos dice que en Él, hablando de Cristo, tenemos perdón. Dice, tenemos redención. Por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados.
redención que Cristo nos ha comprado con su sangre. Y tenemos esa gran verdad del perdón que nosotros ahora tenemos en Cristo. Pero la justificación, escuchen bien esto, la justificación es más que el perdón. Porque cuando Dios te justifica, Él te declara inocente. Él te declara sin culpa delante de sus ojos. Como un juez, Él te declara como si tú nunca hubieras pecado. Y cuando Dios te mira, si tu fe está en Cristo, Él no solamente te mira perdonado, sino te ve como una persona perfecta. Porque no mira a tus obras, sino mira la obra de Cristo. Esa es la realidad de lo que nosotros experimentemos en Cristo Jesús. Lo que disfrutamos en las bendiciones espirituales. Todo es debido a esa unión que nosotros tenemos con Cristo. En amor, versículo 5, final del versículo 4, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Por qué lo hizo? Para la alabanza de su gloriosa gracia. Dios demuestra su gracia mediante la cruz. Es el punto más elevado de la gloria de Dios, su gracia derramada sobre pecadores inmerecidos. Entonces, dice, Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos esa herencia con Cristo, llegamos a ser coherederos con Cristo. Y algunos de ustedes han escuchado esta historia antes, pero me gusta. Voy a compartirlo de nuevo porque creo que ayuda a explicar este concepto de la adopción y de la cercanía que nosotros tenemos en Él. Bueno, para terminar el pensamiento, leemos también el versículo 6 antes de dar la ilustración. Dice que Él nos escogió, ¿verdad? Nos adoptó, versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La Reina Valera, la Biblia de las Américas, dice que nos ha hecho aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Entonces, Él ahora nos ha dado esa cercanía por medio de su amado Hijo, Jesucristo. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Este habla aquí de la elección de Dios. Que Dios es un Dios soberano. Él es soberano sobre nuestras decisiones y sobre nuestra salvación. Y vemos que nosotros como seres humanos también tenemos la responsabilidad. Sí tenemos la responsabilidad de creer en Cristo. No es como somos robots. Dios es soberano, sí, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de creer en el Salvador. Y dicen en Juan 1:12, más cuantos le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que hemos llegado a ser hijos de Dios y hemos llegado a ser aceptos en el amado Hijo de Jesucristo, el amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Una historia que ilustra eso, vamos a hacer de cuenta los días antiguos de un castillo, un rey y su hijo. No es el príncipe en la otra historia que estaba borracho en la calle, pero otro príncipe. Ese príncipe, ese niño sale del castillo, del palacio, y está ahí en un parque quizás y se topa con un niño pobre, un niño común y corriente que no tiene buena ropa, tiene hoyos en su ropa y está sucio. Es prácticamente un niño mendigo. Y ese príncipe se hace amigo de ese niño pobre. Entonces lo invita al palacio y los sirvientes ahí del rey le dan un baño a ese niño pobre, le dan ropa nueva. Y ese niño, aunque él no tiene nada de sangre real, ¿verdad? O sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Sangre azul. Sangre azul, así es eso. No tiene nada de sangre azul, no sabía ese dicho, pero ahora sí. No tiene ninguna relación, pues no es pariente del rey para nada. Pero ahora él entra en el palacio y tiene la confianza para andar ahí
a jugar ahí con el príncipe, andar por todos lados ahí en el palacio. ¿Por qué? Porque él es acepto por el amado Hijo del Rey. Es el amigo del Hijo del Rey. Y nosotros también, por medio de lo que Cristo hizo, ahora somos los amigos. Jesucristo nos llama, dice que Él no tiene vergüenza de llamarnos sus hermanos. Y ahora Dios nos acepta en Cristo. Esa es la unión con Cristo que nosotros experimentemos. En Efesios 2:18 dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre. Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es Efesios 2:18. En Efesios capítulo 2, versículo 13 también dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Tenemos ese privilegio de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, porque Dios no nos ve en nuestro pecado, sino nos ve en Cristo, si realmente nuestra fe está en Él. Entonces hablamos de este concepto teológico, lo que los teólogos dicen, lo que llaman unión con Cristo. Es un concepto muy importante para comprender y es casi idéntico a lo que estamos hablando cuando hablamos de nuestra posición o nuestra identidad en Cristo. Todo eso viene porque estamos unidos a Cristo. En Efesios capítulo 2, si quieren ver el capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, antes de hablar de eso, habla de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 4 dice, pero Dios, a pesar de todo nuestro pecado y nuestra rebeldía contra Él, dice, Dios es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. El favor que Dios nos da, que tú y yo no merecemos. Entonces, por gracia que somos salvados. No tiene las obras de nosotros no son la base de nuestra salvación, no son la raíz de nuestra salvación, solo el fruto de la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Versículo 6. Noten esta frase. Aquí lo vemos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué? Dice, Él en el pasado nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Él nos resucitó. Nosotros estamos aquí sentados aquí en una iglesia, en un edificio aquí en Hokiam. ¿Cómo es que nos dice aquí que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales? Aquí está hablando de nuestra posición, nuestra identidad en Cristo. Que unidos a Cristo, somos unidos a Cristo en su muerte y unidos a Cristo en su resurrección y en su ascensión. Y nuestra posición, Dios de nuestra salvación, si nuestra fe está en Jesús, nuestra salvación es una cosa tan segura que Dios puede hablar de nosotros como si ya estuviéramos sentados ahí en la gloria con Él. Romanos 6, si quieren ir unos libros atrás, antes de Efesios, el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1. Antes de 1 y 2 de Corintios, libro de Romanos, después del libro de Hechos, un poquito atrás nomás. Cuando lo quieren, digan amén. Amén. Romanos 6, si no lo tienes, puedes escuchar. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Es lo que dirían algunos. Bueno, si tú crees que la salvación es para siempre, si no puedes perder tu salvación, estás dando licencia, estás dando un pretexto para que peques. Pablo da una respuesta a eso. Él dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y aquí quiero que observen que este contexto no dice nada de bautismo en agua. Aquí está hablando del bautismo espiritual que sucede en el momento que una persona pone su fe en Cristo Jesús.
En ese momento es unido a Cristo en el bautismo de su muerte, en su resurrección. Y el bautismo en agua, sabemos, es un símbolo de eso. Que bajamos con Cristo en su muerte y resucitamos con Él en su vida. Entonces aquí está hablando del bautismo que sucede en nuestro corazón. Lo que la Biblia habla en otras partes del bautismo del Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 y 14 nos dice que cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando oímos el Evangelio, la palabra de Dios que nos trajo la salvación y lo creemos, dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu que garantía nuestra salvación, nuestra redención. Entonces, nosotros sabemos que en el momento de recibir a Cristo, Él nos bautiza con su Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje dice, ¿acaso, versículo 3, otra vez lo leo en Romanos 6, 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Nosotros vivimos, como cristianos, vivimos la resurrección. La vida de Cristo en nosotros es el poder de su resurrección. En Efesios 3, creo que es el versículo 19, el versículo 20, dice que Dios puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginarnos o pedir, conforme a su poder eficaz en nosotros. Conforme a su poder que obra eficazmente en nosotros. Y nos dice al final del capítulo 1 que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es el mismo poder que está en nosotros, porque el poder del Espíritu de Cristo vive en nosotros. Así que eso es lo que queremos decir cuando hablamos de unión con Cristo, que por fe, por la gracia de Dios, hemos sido adoptados, escogidos por Dios antes de la creación del mundo. Ahora nosotros, delante de los ojos de Dios, en nuestra identidad, nuestra posición, Él nos ve como si estuviera mirando a Cristo. Eso es algo increíble. Cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos cuán santo y perfecto es Dios, que Él podría rescatarnos de nuestro pecado, pero no solamente rescatarnos y perdonarnos, sino traernos, adoptarnos y ponernos en el mismo lugar que su Hijo Jesucristo. No que seamos dioses o iguales que Él en su deidad, pero en su posición, en su justicia, en su perfección, en su cercanía con el Padre. Jesucristo dice, el Padre los ha amado a ustedes tal como me ha amado a mí. En Juan capítulo 17. Esa es la gran verdad del Evangelio. Es mucho más que solo perdón y salvación del infierno. Es una relación íntima con el Padre por medio de Jesucristo, de ser hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Y en el versículo 12 de Efesios 1, con tiempo no vamos a ver todo el capítulo, pero quiero ver nada más el versículo 12 aquí en Efesios 1. Si quieren regresar a ese capítulo, Efesios 1:12, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, ahí está la clave. Esto está hablando de aquellas personas que han puesto su fe en Cristo. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dios nos salvó porque nos ama, pero Dios nos salvó porque Él quería demostrar la gloria de su gracia. En el versículo 13, en Él, hablando de Jesús otra vez, en Cristo, en unión con Él, también ustedes, Pablo está hablando de la iglesia en Éfeso, pero este tiene aplicación para cada creyente aquí. Ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza, otra vez, para alabanza de su gloria. Fuimos salvados por amor, fuimos salvados para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Lo que tú haces, otro punto importante, lo que tú haces, hermano y hermana,
Lo que tú haces no determina lo que eres. Lo que tú haces no determina lo que eres, sino lo que eres determina lo que haces. Y eso es cierto del cristiano. Nosotros no llegamos a ser cristianos por algo que nosotros hacemos. No llegamos a ser seguidores de Cristo por hacer buenas obras. Hacemos buenas obras porque somos en Cristo. Porque estamos en Él, unidos a Él en su muerte, en su resurrección, en su vida. Efesios capítulo 2. Otra vez, brincando al capítulo 2, versículo 8. Versículos que si no los has memorizado, te animo a memorizar estos versículos. Son uno de los versículos más claves en toda la Biblia. Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice, por gracia, favor inmerecido, que ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. No es por obras. No hacemos obras para salvarnos, no hacemos obras para mantenernos salvos. La base de nuestra justificación depende completamente en el sacrificio de Cristo, en la elección del Padre y no en nosotros. Por gracia. Nadie se puede jactar. Nadie va a llegar al cielo y decir, yo estoy aquí porque yo soy tan buena gente. Yo estoy aquí porque, aunque todas las demás personas estaban haciendo más cosas, yo trataba de seguir la Biblia. Vamos a llegar allá y saber, estoy aquí únicamente porque Dios es un Dios de gracia. Y Él me amó antes de la creación del mundo. En amor me adoptó como hijo suyo. Y esa es la razón que estoy aquí, porque Él envió a su hijo a morir en mi lugar y pagar el precio que jamás hubiera yo podido pagar. Por eso soy salvo, por la gracia de Dios. Pero el versículo 10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Así que no somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para las obras. Para hacer las obras que Dios ha dispuesto de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Y el verdadero creyente, el verdadero cristiano, seguidor de Jesucristo, la persona que verdaderamente está en Jesús, va a demostrar la evidencia de su fe por buenas obras. Pero no va a estar confiando en esas obras. Va a estar confiando en la obra de Cristo Jesús. Entonces, Cristo garantía nuestra redención. Nuestra seguridad se basa en este capítulo de Efesios capítulo 1. Quiero que noten algo, ya menos terminamos. Pero quiero que observen algo muy importante aquí. Aquí en Efesios capítulo 1. Nuestra seguridad como creyentes se basa en tres cosas en este pasaje. Efesios 1, versículo 3. Dios nos dice, ahí en el versículo 4, perdón, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Entonces, en primer lugar, tenemos la elección del Padre. La selección del Padre. Antes de la creación del mundo, Él ya nos había escogido en Cristo. Segundo lugar, el versículo 7, hablando de Jesús. En Él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces tenemos la selección del Padre, la salvación que nos da el Hijo. Y también en el versículo 13 y 14, los versículos 13 y 14, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad y el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces también se basa en la seguridad que nos da el Espíritu Santo. Nuestra seguridad, nuestra salvación eterna, no depende de nosotros. Se basa en la elección del Padre, la redención que efectuó el Hijo y la seguridad que nos da el Espíritu Santo, el sello del Espíritu, mejor dicho. Si quieren que todos empiecen con ese, puedes decir la selección del Padre, la salvación que nos da el Hijo y el sello
del Espíritu. Todos los miembros de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están involucrados en salvarnos y también cuidarnos. Y Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y las doy vida eterna y no perecerán jamás. En Juan capítulo 10. Yo les doy vida eterna, dice, no perecerán nunca jamás. Nunca jamás. Dice, el Padre, dice, yo las tengo en mis manos. Y dice también, mi Padre las tiene en sus manos. Y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Esa es seguridad verdadera. Algunos se preguntan entonces, ¿qué de aquellas personas que parecen ser cristianos y luego se van? Luego dejan de asistir a la iglesia, dejan de servir a Dios. ¿Es que perdieron su salvación? ¿Qué dice la Biblia? 1 de Juan 2:19 es la respuesta más clara en cuanto a eso. Dice Juan, 1 de Juan 2:19, pueden apuntarlo si quieren. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Noten eso. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Los que realmente son creyentes van a quedar con Dios, no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Su salida, dice Juan, sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y Jesucristo, cuando muchas personas aparecen ante Él un día y dicen, Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, Él va a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca les conocí. Nunca los conocí. Y dice acerca de sus ovejas, yo las conozco. Yo las conozco. Y no perecerán jamás. Entonces, las personas que aparecen a veces tienen apariencia de ser salvos, pero si demuestran con sus obras que no son, nosotros podemos saber que realmente nunca tuvieron el poder del Espíritu Santo en sus vidas para comenzar. Pero realmente nunca eran de Dios. La salvación es algo seguro para el creyente verdadero. Y debemos como creyentes examinarnos, asegurar que no estamos confiando en nuestras obras, pero estamos confiando en la cruz de Cristo. Si realmente nuestra fe está en la cruz, va a haber un deseo de hacer buenas obras, va a haber un deseo de agradar al Salvador que nos liberó de nuestro pecado. Así que para terminar les quiero animar a encontrar su identidad esta Navidad y este año que viene, y por lo demás de su vida, de no tratar de encontrar su identidad en su dinero, en el trabajo, en cosas materiales, carros del año, amigos, ninguna cosa. Aún cosas, obviamente son bendiciones que Dios nos ha dado, pero no encontrar su identidad en esas cosas, sino encontrar tu identidad en Cristo. A reconocer que sin Cristo no hay valor, no tienes valor, no tienes nada para jactarse. Nuestra gloria, si vamos a gloriarnos en algo, dice Pablo, que nos gloriemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a participar en la cena del Señor y vamos a cantar un canto. La última estrofa, la última parte del canto tiene una parte que dice eso, que mi única jactancia, mi única gloria siempre sea en ti, Señor. Algo así, van a verlo, pero gloriándose en la cruz de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y no en nuestras propias obras. Recordando que realmente cuando nosotros estamos en Cristo, cuando realmente nosotros estamos unidos a Jesús y por su gracia, por el poder de su Espíritu Santo, nos humillamos ante Él y dejamos que Él obre en nuestros corazones por medio de su palabra. Por su gracia vivimos vidas santas cada día, buscando conocerle más, muriendo a nuestro viejo ser, a ese hombre viejo que antes éramos, esa mujer vieja que antes era, morir a uno mismo y vivir para Cristo. Cuando realmente haces eso, vas a encontrar más y más el gozo inefable, un gozo que no puedes describir, un gozo más allá de nuestra comprensión, una alegría en Cristo. Y Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros somos más satisfechos en Él.
Cuando estamos buscando nuestra satisfacción y nuestra identidad únicamente en Cristo, Dios va a recibir la gloria y nosotros vamos a experimentar una vida de gozo y plenitud, aún en medio de pruebas y dificultades. Y vamos a reconocer que ninguno de nosotros es perfecto. No debemos pensar que las personas que ya tienen 50, 60 años andando con Cristo, que ya tienen todas las cosas bien en su vida, no. Ellos, de hecho, las personas cuando yo he escuchado predicadores muy ancianos o personas que yo he conocido personalmente, les he hablado de su vida espiritual, ellos dicen, ahora me doy cuenta que soy mucho más pecador que antes. Pero no estoy confiando en lo que yo hago, no estoy confiando en mí, estoy confiando en la obra de Cristo. Y cuando uno se acerca más y más a Dios, se da cuenta de cuán horrible es el pecado, porque ve más y más la santidad de Dios. Y cuando se da cuenta en cuántas áreas de su vida, cada día, no sé si cada día, pero cada semana yo creo, podría decir honestamente, Dios me está enseñando cosas en mi vida personal, orgullo, confianza en mí mismo a vez de Él, ¿verdad? Estoy acercándome a Él y estoy viendo pecados en mi propia vida. Dios está revelando esas cosas porque la luz de Cristo está acercándose a mi corazón y me está revelando ese pecado y me da la oportunidad a ver ese pecado. A ver ese pecado es algo bueno. Es algo bueno, no que sea pretexto para hacerlo, pero es algo bueno que nosotros lo veamos, porque todos lo tenemos. Porque lo que nos hace es que nos impulsa más y más hacia la cruz. Más y más hacia Jesucristo. Y más que nos acerquemos a Cristo, más odio y desprecio tenemos para esos pecados. Y menos los disfrutamos. Ahora encontramos nuestro gozo, nuestra satisfacción en Dios, en servirlo a Él y amarlo a Él todos los días de nuestra vida. ¿Sí me da a entender? Así que la cena del Señor es un tiempo hermoso para hacer eso, porque estamos enfocando en Cristo, estamos examinando nuestros corazones, confesando nuestros pecados a Él, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Estamos poniendo nuestra fe en Cristo, en su sacrificio y recordándole a Él. Sabemos que esas son cosas simbólicas, no tienen poder para salvarnos, pero nos hablan de la cruz, nos hablan del sacrificio de Cristo. Así que estamos recordados de lo que Él hizo por nosotros.